¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubaú. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Me había perdido un rato, anduve por España y también por Sudáfrica, pues en asuntos periodísticos, capacitaciones y encuentros con periodistas de Iberoamérica, Latinoamérica y también encuentro de periodistas del continente sudafricano, pues, y me invitaron para exponer un poco la situación del periodismo en la región. Ya estamos de regreso y claro que le estuvimos dando la cobertura y destacando las elecciones en los Estados Unidos. El pueblo de los Estados Unidos habló alto y claro. Donald Trump ganó las elecciones, arrasó en estas elecciones. De los 270 votos o de los colegios electorales que necesitaba, pues ya al filo de la madrugada de este miércoles ya tenía los 270. Hasta esta hora suman los 291, tiene más, y Harris alcanzó 223 votos de los colegios electorales. Donald Trump arrasó también con el voto popular y que, según los expertos, en los últimos 20 años no había obtenido el Partido Republicano el voto popular, no lo habían ganado, y se rompe de alguna manera con esa racha que tenían, y ahora pues hay un Donald Trump que ya llega pues a la presidencia nuevamente, a la Casa Blanca, se convierte pues en el presidente número 47 de los Estados Unidos, y en los próximos meses, cuando se dé pues el ascenso, el traslado, la toma de posesión, lo vamos a ver ahí nuevamente en la Casa Blanca. El sistema de sufragio en los Estados Unidos, el presidente es proclamado por el Colegio Electoral, que es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos los compromisarios, con excepción de Nebraska y Maine, y el aspirante que llega a 270 gana las elecciones. Y eso lo sobrepasó Donald Trump a esta hora, como les decía, tiene 291 votos electorales, y que pues esto da pues son datos contundentes. Ahí, como dicen, no nace pelo en ese triunfo. Donald Trump es el presidente 47 de los Estados Unidos de América. Una campaña bastante dura, reñida. Kamala Harris va a aceptar los resultados, incluso ya en estos momentos creo que podría ya estar hablando del tema con Donald Trump. Pues el reporte internacional es que Harris va a dar también un discurso en las próximas horas y llamaría a Trump a reconocer los resultados, pues aproximadamente a eso de las 4 de la tarde, hora de Washington, en los Estados Unidos, a la hora de emisión de este programa. Harris, pues tuvo la intención de dar un discurso en la noche, pero luego lo cancelaron. Ahí está parte de su equipo de campaña, que cuando anuncia que se canceló este discurso que daría Harris en la noche, luego de ver pues que no pudo superar esa gran distancia que le llevaba en votos el republicano Donald Trump. ¿Qué significa para Nicaragua el triunfo de Donald Trump? Para las opositores nicaragüenses y también para el régimen Ortega Murillo. Vale destacar que Ortega y Murillo enviaron pues publicaron un comunicado en la que saludan al pueblo de Estados Unidos por el ejercicio de las elecciones, pero no felicitan a Donald Trump. Grupos de opositores ya han expresado sus felicitaciones al presidente Donald Trump, presidente electo, el presidente número 47,
y confían en que hará siempre su esfuerzo, como lo han venido realizando, pues la política bipartidista, tanto demócratas como republicanos, para presionar a las dictaduras de la región y específicamente al régimen Ortega Murillo, para restaurar la democracia en Nicaragua, y demandan algunos grupos siempre medidas coercitivas contra el régimen nicaragüense. Tengo de invitado a José Antonio Peraza, él es experto pues, en temas electorales, él es del grupo de los desterrados nicaragüenses, del grupo de los 222, y Peraza, pues con él vamos a abordar un poco pues su análisis de lo que viene de la política de Trump para Nicaragua, Venezuela, Cuba, qué se puede esperar, y obviamente pues el temor que hay de las deportaciones masivas que Trump había prometido a sus electores que se realizarían, pues como fue un tema bastante candente en los Estados Unidos y decisivo también a la hora de votar. Voy a dejarles antes sí declaraciones que nos envió pregrabada Juan Sebastián Chamorro, de opositor nicaragüense también desterrado y escarcelado político, sobre las elecciones en los Estados Unidos. En primer lugar, Lucía, quisiera hacer un breve comentario sobre la elección. El Partido Republicano supo hablarle a los norteamericanos sobre los temas fundamentales que les afecta, particularmente el tema de la economía, la inflación, la generación de empleo. Eso fue contrastado con una campaña de miedo, de preocupación sobre qué pasaría si Trump salía electo. Y eso se ve claramente en los resultados en todas las elecciones, no solamente la de presidente, sino también en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en la gobernatura y otras posiciones electas en los estados. Con relación a Nicaragua en particular, creo que el hecho de que Daniel Ortega haya utilizado la migración como arma política en el último año y medio de ataque a Estados Unidos le va a pasar la cuenta. Porque si hay algo que Donald Trump y su gabinete van a estar preocupados es precisamente por la migración. Ese fue un tema fundamental también de su campaña, además del tema económico. Entonces, en ese sentido, realmente esperamos un cambio de política. Es natural que se dé con una nueva administración, con este elemento en el cual Daniel Ortega ha venido amenazando, ha venido chantajeando, ha venido atacando a Estados Unidos a través del envío de migrantes de otras naciones, y esa acción no va a pasar desapercibida. Se está formando evidentemente en estos días el equipo que apoyará al presidente electo en la política exterior, muy probablemente Mike Pompeo, con quien justamente, si recordás, estuvimos en San José, Costa Rica. Se comenta que puede ser secretario de Estado, secretario de Defensa o cualquier otro cargo importante dentro de la administración. Esta es una persona que viene de la CIA y que ha conocido los vaivenes de los asuntos centroamericanos en detalle, de tal manera de que no van a haber personas necesariamente nuevas o que no conocen sobre el contexto de Nicaragua, y esperaríamos, y el trabajo nuestro como oposición es precisamente fomentar todo tipo de acción diplomática y política internacional de la nueva administración en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para debilitar a la dictadura de general cambio democrático que todos los nicaragüenses aspiramos. Eso es un poco lo que se podría decir en este momento, al calor del resultado electoral. Evidentemente, al ser nombrados ya luego los distintos cargos en el Departamento de Estado, en la sección del hemisferio occidental, si es que van a haber cambios, etcétera, vamos a tener una mejor idea de por dónde puede ir la política de Trump hacia Nicaragua. Pero por lo pronto, es una cosa que sí es un hecho real, es que Daniel Ortega ahora va a cosechar los costos políticos que incurrió al
haber utilizado a los migrantes de zonas, y que continúa siendo de zonas de otros continentes, de África, de Asia, etcétera, pero también cubanos y haitianos, en contra de los Estados Unidos. Eso va a ser algo que no pasó desapercibido y que van a haber acciones de respuesta con relación a eso. Era Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político, comentando pues un poco sobre el tema de Donald Trump. Tengo ya a José Antonio Peraza, bienvenido acá. Peraza, gracias por estar acá con nosotros y pues queríamos escuchar un poco también tus comentarios sobre este triunfo que fue arrasador en todo, en los colegios, en el colegio, en los votos del colegio electoral, el voto también popular. ¿Qué significa, Peraza, para Nicaragua el triunfo de Donald Trump? Bueno, muy buenas tardes ya, Lucía. ¿Qué tal? Mira, pues se sentía desde hace rato, ¿no? Que Donald Trump tenía la capacidad de ganar esta elección. Yo hice muchas llamadas los últimos días a varios estados de Estados Unidos, a hablar con amigos, amigas, para que me reportaran un poco cuál era el sentimiento. Y era casi unánime de que estaba muy reñida, pero que los partidarios de Trump estaban muy excitados, muy victoriosos, muy deseosos de esa victoria, como efectivamente sucedió. Yo estaba tomando mis notas anoche y estaba siguiendo los estados más importantes. Y a mí lo que me dejó clarísimo que Trump iba a ganar fue Michigan y Pennsylvania, que fueron los dos estados que yo iba siguiendo de casi cada 3 minutos los estaba viendo. Y pasadita a las 10 de la noche hubo un cambio porque al inicio estaba ganando Kamala y de repente ¡pum!, cambió y Trump pasó adelante ya como con el 45-50% del voto. Unos menos, otros más de los votos escrutados. Y cuando yo vi ese cambio, yo dije, aquí no hay vuelta atrás. Trump va a ganar esta elección. Y efectivamente se empezó a sentir ese proceso. ¿Por qué? Porque yo había estado siguiendo las encuestas y siempre se ponía que estaban 3 décimas, 1 décima, pero ya cuando se dio ese cambio, que se mantuvo como en 1/3 de la votación, y de repente Trump pasó adelante, yo dije, pues definitivamente Trump va a ganar, como efectivamente sucedió. Ahora, ¿qué significa para Nicaragua? Bueno, en primer lugar, nosotros necesitamos de Estados Unidos para liberar a nuestro país. Eso es fundamental. Y dichosamente en el caso de Nicaragua hay una decisión bipartidista, o sea, de republicanos y demócratas, de apoyar el proceso de, digamos, de democratización, de transición democrática hacia Nicaragua. Posiblemente por el tipo de persona, por, digamos, las relaciones que tienen con Ortega. Yo diría que no muy buenas, y Juan Sebastián lo mencionaba un poco. Posiblemente los énfasis de la administración Trump contra Ortega van a ser un poco diferentes. Tal vez no va a haber un cambio radical, pero sí van a haber algunos énfasis diferentes. Lo importante para los nicaragüenses es que necesitamos apoyo decidido para recuperar la democracia en Nicaragua y construir un proceso de transición democrática que nos permita, digamos, salir de este problema político de la mejor manera. Ahora, de lo que sí hay claridad es que hay apoyo, digamos, bipartidista. De lo que sí estamos claros es que posiblemente hayan otro énfasis, posiblemente se busque contacto con otras personas sin desechar a las que ya están en el proceso de lucha, pero definitivamente eso no se sabe. Estaba hablando hace un momento con una persona del Partido Republicano y antes de esta entrevista, y me decía que posiblemente estos cambios los vamos a notar hasta finales del próximo año, ¿verdad? Porque va a asumir el nuevo gobierno, van a elegir a las nuevas autoridades, posiblemente se van a actualizar a ver cómo está la situación,
y yo diría que a finales del próximo año ya vamos a tener una política, digamos, de la administración Trump con respecto a Nicaragua y con respecto a toda América Latina, porque ellos ven el tema de Nicaragua, el tema de Venezuela, pero no necesariamente hay veces somos la prioridad. Hay que estar claro que la prioridad en América Latina ahorita siempre son México por la cercanía, por la importancia económica que tiene, y seguramente Venezuela. Habría que ver Nicaragua con todo este problema migratorio en que se metió Ortega y que al final va a tener, como decía Juan Sebastián, consecuencias importantes. ¿Cuáles van a ser? No lo sabemos. Los instrumentos legales para, digamos, acorralar a la dictadura, Estados Unidos los tiene y no los ha querido aplicar. Entonces, estamos a la expectativa, lo que nosotros como grupos opositores, y aquí me nombro como grupo opositor porque yo soy miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y soy miembro del directorio político de la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde. ¿Cuáles son los pasos que vienen? Digamos, nosotros tenemos que continuar nuestra lucha independientemente que haya ganado uno u otro. Al final, nuestra razón de ser es la liberación de Nicaragua y la construcción de una sociedad democrática donde podamos vivir todo. Eso lo vamos a hacer independientemente que haya ganado Trump o que haya ganado Kamala. Eso se tiene que hacer. Por lo tanto, lo mejor es tener las mejores relaciones con cualquiera de ellos que haya ganado. En este caso es el señor Trump y ver cuáles son las prioridades, cuál es la política que ellos quieren desarrollar hacia América Latina y hacia Nicaragua, y nosotros expresarles nuestro punto de vista sobre las situaciones que hemos vivido y que posiblemente vamos a vivir en los próximos meses. Hay un hito que está ahí, que a mí no me gusta mencionar porque se presta a las malas interpretaciones, va a haber un proceso electoral en el 2026 y hay que estar claro que algo se tendrá que hacer con respecto a ese 2026. Lo vas a rechazar, lo vas a aceptar, vas a presionar para que haya una apertura política, vas a descalificar ese proceso. Hay posibilidad, definitivamente en la Nicaragua de hoy no hay ninguna posibilidad de participar en un proceso electoral. Esas condiciones, si se llegase a dar la situación, hay que construirla y eso tiene unas connotaciones bien, digamos, complejas para la mayoría del exilio por todo el sufrimiento que ha implicado la dictadura, la expulsión, el exilio, los asesinatos, la persecución, todo lo que nosotros conocemos en los últimos 6 años. Entonces, lo más importante es saber que hay una nueva administración que tiene una visión bipartidista, que los dos partidos están involucrados en la recuperación de la democracia, que hay una dirigencia, digamos, política opositora en Nicaragua que tiene algún reconocimiento de parte de ambas administraciones, tanto de la administración Biden como pues, seguramente de la administración Trump y que tenemos que tener como efectivamente el Grupo Concertación Democrática Nicaragüense tiene una estrategia para acabar con la dictadura y que estamos implementando, pero que tenemos que apurar ese paso. El tema de las medidas coercitivas que vos mencionás que todavía Estados Unidos no ha aplicado en su totalidad esa caja de herramientas en contra de la dictadura Ortega Murillo, ¿crees que ahora sí va a sacar toda la artillería Donald Trump por su personalidad, sus características? Hay que valorar también que en Miami fue abrumador, por ejemplo, pues que estamos hablando de estados, un estado meramente bastante latino, donde hay nicaragüenses, donde hay cubanos, donde está concentrada también una gran migración de opositores venezolanos. ¿Crees que de alguna manera esta vez va a haber algo como de más impacto para presionar no solo a la dictadura de Nicaragua, sino la de Venezuela, de Cuba? Pues está por verse, ¿no? Definitivamente, como te dije, yo tuve una conversación antes que la tuya y Nicaragua no es peligroso. Pero Estados Unidos algo tendrá que hacer, porque al final de cuentas a ver, es la primera potencia mundial y estamos muy cerca, estamos a 2 horas y media en avión de Estados Unidos. Y Ortega y su grupo y doña Rosario se han dedicado a usar eh, la migración como arma para, digamos, torear, para decirlo en términos nicaragüenses, a la administración. Definitivamente Ortega ha mostrado
como siempre lo ha hecho, ¿no? Una falta de tacto al meter a Nicaragua en procesos que no deberíamos. Nos está metiendo en una especie de guerra fría contra Estados Unidos, nos está alineando a un bloque que es el bloque de las dictaduras, nos pone a confrontarnos con nuestro principal socio comercial, con el principal socio donde obtenemos nuestra tecnología, donde obtenemos los avances tecnológicos, donde llegan 5.000 millones de remesas todos los años, por lo menos en los 2 últimos años. Y puedo seguir mencionando la vinculación, donde estamos exiliados, muchísimos que hemos salido de Nicaragua. Entonces, definitivamente que Ortega es un elemento distorsionador, no solo para Nicaragua, sino para la región, porque muchos lo ven como el ejemplo. Si Ortega le puede hacer a la primer potencia del mundo este tipo de cosas, vincularse a Cuba, vincularse a Rusia, vincularse a China, ofrecerse como el principal socio, digamos, como el principal aliado de esos dos países en la región, querer meter en el ya lo hizo en el Parlamento Centroamericano, en el SICA, y puedo seguir mencionando todo lo que hace Ortega todos los días. Definitivamente este no es un tema menor. Claro, la pequeñez, la economía más pequeña del continente de Nicaragua hace que eso se vea como algo secundario, o algo ni siquiera secundario, que esté en tercer o cuarto lugar, pero tarde o temprano los Estados Unidos va a ver hacia Nicaragua, ya sea por las inconsistencias de Ortega en su política hacia los Estados Unidos y a otras potencias, especialmente la Unión Europea, o que comete un error gravísimo que en algún momento Estados Unidos diga basta ya de este actuar y tome medidas del caso. Eso puede suceder, ¿verdad? Porque ha sucedido en el pasado con Nicaragua, que el dictador empieza a decirle muchas cosas a Estados Unidos no lo toma en cuenta porque tiene problemas más graves, pero tarde o temprano tendrá que volver a ver, ya sea incluso por su misma, digamos, dinámica de potencia hegemónica en la región. Deben de temer las dictaduras, Peraza, en este retorno de Donald Trump. Me llama la atención el mensaje del régimen Ortega Murillo. Saluda al pueblo estadounidense, pero no menciona para nada a Donald Trump. No hay... Es que Trump no es su amigo, eso estamos claros. Trump no es su amigo, pero ellos saben que Trump puede hacerles mucho daño, si quisiese. ¿Verdad? Entonces, pues, tener una prudencia, digamos, estudiada o programada, yo lo entiendo, ¿verdad? Celebran el proceso porque al final de cuentas este fue un proceso democrático que los nicaragüenses tenemos suspendido, yo diría prácticamente desde el 2008 en Nicaragua. Y ya se profundizó. Yo escribí, me acuerdo, un artículo que se llamó en el 2011 El colapso del sistema electoral. Desde el 2011, estamos hablando que eso fue hace 13 años. Escribí un artículo yo que publiqué y denuncié el fraude electoral, no solo del 2008, sino del 2011. ¿Qué quiere decir? Cuando vos ya tenés un gobernante que subió por fraude electoral, estás ante una dictadura. Nosotros estamos en dictadura claramente definida desde el 2011, pero los fraudes electorales empezaron en el 2008, o sea, un año después de que Ortega asumiera el poder, que no quiso perder la alcaldía de Managua. Y no solo la alcaldía de Managua, perdió 40 alcaldías y algunos grupos hablan de 58 alcaldías. Estamos hablando de que es prácticamente más de un tercio de las alcaldías de Nicaragua y de donde está la más importante, que era Managua. En otras palabras, hace rato que nosotros pasamos un montón de fronteras que supuestamente son la razón de ser, digamos, de la política exterior de Estados Unidos, que es la defensa de los derechos humanos, de las libertades, de los procesos electorales transparentes, y eso en Nicaragua hace siglos que pasó. Nosotros tenemos condiciones peores que las que tiene Cuba, que las que tiene Venezuela en este momento. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque en mi trabajo en transparencia electoral, cuando trabajé con transparencia, y ahí nosotros tenemos contacto con Cuba, con gente que está dentro de Cuba y que hace protestas dentro de Cuba y dentro del Congreso de Cuba. ¿Podríamos hacer eso los nicaragüenses en este momento? Hacemos eso y vamos inmediatamente a la cárcel. Entonces, las condiciones de Nicaragua y de Venezuela, por ejemplo, yo hablé decenas de veces con los observadores electorales del proceso venezolano desde 6 meses antes de que se dieran las elecciones. Y sin embargo no pasaba nada con ellos. Sí, los amenazaban, pero al final a nadie se llevaron preso por intercambiar con personas fuera de Venezuela. Entonces, la
situación de Nicaragua es desesperante en los ámbitos de libertades, pero hay una cosa más grave y que es muy importante en nuestra relación con Estados Unidos. Es que un dictador bananero le saca la lengua a Estados Unidos todos los días, teniendo relaciones con China, teniendo relaciones con Cuba, teniendo relaciones con Corea del Norte, que ahora ya está metida en Ucrania. Ahora me puede decir alguien, bueno, en la autodeterminación de un país puede tener relaciones con cualquier país del mundo. Yo estoy clarísimo de eso. Pero una cosa es tener relaciones y otra cosa es conspirar para crear un mundo donde ellos sacan a Estados Unidos de su preponderancia mundial, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer nada en esos duelos. Primero, porque dependemos tremendamente de Estados Unidos. Segundo, porque las potencias que supuestamente van a sustituir a Estados Unidos no nos dan absolutamente nada. Todo lo contrario, nos meten en una dinámica de peligro y eso demuestra la irresponsabilidad de Ortega con su pueblo. ¿Qué impacto tiene el tema de la migración? Bueno, hay miles de nicaragüenses que están en los Estados Unidos. Trump ha advertido que van a haber deportaciones masivas, aunque esto es bastante caro, ¿verdad? Hay que también caer pues en una realidad que tanto le va a costar a Estados Unidos deportar a miles de inmigrantes que han considerado que entraron de forma irregular. Ayer lo decía, o sea, el que entre aquí, que sea de forma regular, el que no, el de forma irregular, pues ese va para afuera. Mencionaba pues Trump también en su discurso de victoria electoral. Y es más o menos la política, ¿verdad?, que ha mantenido pues Estados Unidos, de que haciendo siempre también los llamados de que si los ingresos de Estados Unidos van a ser de forma regular, pero claro, ha habido situaciones bastante extremas como las de Nicaragua, que muchas personas han ingresado, la mayoría ingresaron en ese exilio masivo de forma irregular. ¿Qué se espera de esto? ¿Realmente se van a concretar pues estas advertencias de deportaciones masivas? ¿Cómo lo ven? Bueno, en primer lugar hay que ver el tema del parol, porque en Nicaragua han entrado 100,000 personas, más o menos, un poco menos, pero hablemos ya con todos los que se están terminando los trámites. 100,000 personas que entraron con parol. Esas personas, mientras estén con ese parol, espero que no tengan ningún problema. Una vez que termine ese parol, tendrán que regresar a Nicaragua. Eso significa que el próximo año van a estar regresando a Nicaragua más o menos, no los 100,000, pero por lo menos la mitad de esos 100,000 va a tener que regresar porque ese parol ya se va a terminar. Porque son 2 años y no, hasta donde esté, no va a ser, no. Ahora, Trump había dicho que lo iba a eliminar porque fue un decreto ejecutivo. Si lo decreta, sí, pues la gente tendría que regresar antes. Eso significa que en poco tiempo va a haber regresos de miles de nicaragüenses hacia Nicaragua. ¿Cómo lo va a hacer eso la administración? No lo sé. No lo sé y no sé si Ortega lo va a recibir porque eso le va a crear un problema social interno grave y además va a reducir las remesas porque Ortega se ha beneficiado tremendamente de ese exilio. Ahora, hay otros 400,000 nicaragüenses que salieron después del 2018, que buscando seguridad, que buscando trabajo, que ver cómo ayudaban a sus familias que quedaban atrás. ¿Qué va a hacer de esos nicaragüenses? No lo sabemos porque tienen diferentes estatus, tienen diferentes condiciones, algunos merecen ser asilados políticos porque son perseguidos, otros son refugiados económicos. Y todas estas situaciones me imagino que la administración Trump las empezará a evaluar posiblemente en los primeros 6 meses después de tomar el poder. Ahora, la gran ventaja para los refugiados, para los paroleados y para los que han llegado en condiciones de irregularidad es que este es un país de leyes y el presidente de la República no podrá saltarse algunos procedimientos y posiblemente alguna, digamos, protección a los derechos humanos de estos migrantes que posiblemente no van a poder ser, digamos, obviados en cualquier política que se tome hacia los migrantes. Eso a mí me da la esperanza por ser un país, digamos, tan institucionalizado, tan respetuoso de la Constitución y de la ley, de su Constitución y de las leyes, que eso te da posibilidades de luchar desde adentro del sistema para evitar deportaciones masivas, abusos, violaciones a los derechos humanos y respeto a un montón de cosas que generalmente sufren los migrantes en cualquier lugar del mundo, no solo en Estados Unidos.
Confiemos en las leyes de Estados Unidos, confiemos, digamos, en la sabiduría de su gobierno, en el sentido de que va a ser todo conforme a la ley, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que no va a haber un impacto en Nicaragua, eso seguramente así va a ser. Y el otro impacto también, Peraza, de la migración, tiene que ver precisamente con lo que mencionó Juan Sebastián, vos también lo mencionaste casi también al inicio de la entrevista, que el arma, utilizar la migración de otros ciudadanos de otras regiones del mundo como arma política en contra de los Estados Unidos, y que es un asunto de seguridad nacional para los estadounidenses. ¿Puede esto acelerar algún tipo de presión extraordinaria en contra del régimen Ortega Murillo? Yo creo que el régimen se va a cuidar en estos meses, va a tantear, como decimos nosotros, qué es lo que viene, se va a andar con más cuidado, eso es bueno. Ortega no tiene no ha demostrado en el pasado que no tiene ningún reparo de meter a Nicaragua en conflictos que no le competen con tal de sobrevivir. Y eso es lo que muestra la debilidad de la dictadura. Está desesperada de encontrar un manto que la proteja, porque se sabe aislada, se sabe arrinconada a nivel internacional. Los créditos van bajando, las donaciones hace rato que están suspendidas, la mayoría, salvo para cosas digamos, de ayuda humanitaria. Y siempre van a haber instituciones que le van a dar préstamos para X o Y cosas de ese tipo. Pero la dictadura está aislada y posiblemente el ingreso de recursos, ya sea por donación o ya sea por préstamo, va a seguir reduciéndose. Y es labor de la oposición fomentar de que eso se cumpla y se haga lo más rápido posible. El tema de la presencia terrorista también en Nicaragua que denunció sí, Israel. Sí, también pero todo eso es un combo, ¿verdad? Todo eso es un combo que es un régimen dictatorial que se junta con regímenes dictatoriales que están en contra de la democracia representativa, que te ponen una alternativa, incluso económica, que no se ha concretado, porque ahí anda el chihuín con los sueños, ¿verdad? De que mañana va a desaparecer el dólar. Yo no dudo que los BRIC pueden tener entre ellos digamos, un intercambio económico importante usando una caja de compensación como se usaba en Centroamérica. No sé si se continúa utilizando. Y no hay duda que ahí está la mitad de la población del mundo. Con solo juntar a la India y a China, estás hablando de casi 3.000 millones de personas. 1.500 los chinos, más o menos ya casi igual a India. Entonces estás hablando, solo entre la China y la India está prácticamente la mitad de la población del mundo. Serían 3.000 millones de personas. El mundo tiene más o menos 7.000, ya ahí hay por lo menos un tercio de la población. Básicamente, si vos sumas a todos los países que están ahí, es como el 45-46% de la población del mundo. Eso no lo podés obviar. Pero a nivel político, a nivel económico, todavía ahí falta mucho, pero no es despreciable. Entonces Ortega dijo, bueno, ante la soledad que tengo, ante la incapacidad por ser un país tan pequeño, ¿qué puede vender Ortega como modelo? Pues algo parecido a lo que tienen los países con los que se está juntando, que es autoritarismo, falta de democracia y respeto a sus pueblos, etcétera, etcétera. ¿Es eso lo que queremos los nicaragüenses? Definitivamente no. ¿Eso es lo que quieren su cercanía a Estados Unidos? Definitivamente que no, pero está involucrado en otro montón de problemas que también van a sufrir un efecto fundamental con la elección del señor Trump. El tema de Ucrania, ¿qué va a pasar con Ucrania? Los europeos van a continuar ayudando a Ucrania a pesar de que Estados Unidos dice que no va a continuar financiando esos procesos. Entonces hay muchísimas interrogantes. ¿Qué va a pasar con Netanyahu en Medio Oriente? Entonces, yo creo que el próximo año va a ser bastante inestable en eso, o por lo menos va a generar muchísima, digamos, noticia la resolución de esos problemas. Por lo tanto, Nicaragua creo que va a quedar un poco relegada. Pero recordemos que tenemos un hito muy importante, el 2026. Y aunque hay personas que lo satanicen, el 2026 algo se tendrá que hacer, ya sea para descalificar esas elecciones, ya sea para odiar esas elecciones, ya sea para declararlas como ilegales, ilegítimas, como efectivamente son. Serían, digamos, en un proceso de legitimación y de apertura política y todo eso. Ahora, ¿lo vamos a hacer con discurso? No.
las transformaciones en Nicaragua se van a hacer dentro de Nicaragua, pero necesitamos de la comunidad internacional para que gestione y pueda abrir ese espacio político. ¿Veo interés en Ortega de abrir ese espacio político? El más mínimo, porque si lo abre sabe que va a perder el poder. ¿Quiénes son los que pueden abrir ese espacio ahorita? Bueno, en primer lugar, la comunidad internacional con sanciones concretas, directas, abrir un espacio político, que haya un grupo o varios grupos de la oposición que decidan, bueno, vamos a ir a esta lucha política o no se puede ir a esta lucha política. Pero son temas pendientes que habrá que resolver el presidente. Bueno, Peraza, gracias por haber estado acá con nosotros y brindar un poco vuestro análisis con respecto pues, a los resultados de las elecciones en los Estados Unidos y lo que viene también para Nicaragua. Estamos pendientes y vamos a estar siempre dando seguimiento. Lo que sí creo que hay que dejar claro pues, a la gente, siempre reiterarle que hay una política exterior de los Estados Unidos que ha sido bipartidista, vos lo mencionaste, pero creo que es importante siempre señalarlo. Yo creo que eso es un gran error de la dictadura, que él ha querido romper eso, ¿verdad? Porque ellos creen que hay veces que pueden hacerlo de los años 80, que los demócratas se oponían a las posiciones de Reagan y después de Bush en los años 80, y que los demócratas van en contra de que se financiara la contra, etcétera, etcétera. Eso no existe hoy. Aquí hay claridad en los dos partidos de que Ortega es un dictador, de que hay que salir de esa dictadura, de que hay que presionar. Lo que no hemos logrado son los niveles que requerimos para que Ortega entienda de que su proyecto totalitario y que ahora es dictatorial y además de eso familiar, sucesión familiar no es posible, porque si se le permite eso a Ortega, todos van a querer hacer lo mismo. Claro. Gracias, Peraza, por haber estado acá con nosotros. Muy buenas tardes, un placer, Lucía, y me hubiera encantado acompañarte a Sudáfrica, porque es un país ya me veo yo en un safari viendo a los leones, a los elefantes y todo eso. Dale, Peraza, te cuidas. Hasta luego. José Antonio Peraza, politólogo, excarcelado político, opositor, hablando sobre el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Vaya a ver todo nuestro contenido en nuestro sitio web www.cnoticias.com.ni. Allí pues está todo actualizado de lo que presidentes, más de 30 presidentes de la región que ya han felicitado a Donald Trump, también expresidentes. Uno de los primeros fue Nayib Bukele de El Salvador y también Javier Milei, que lo felicitó. Gustavo Petro está dentro de felicitaciones a el presidente Trump, Lula, también toda América del Sur, Ecuador, Uruguay, Paraguay, ya todo el mundo está felicitando pues, a Donald Trump, ya lo felicitó, todos los países centroamericanos. El régimen Ortega Murillo lo que hizo fue saludar el proceso electoral, pero no felicitaron a Donald Trump. Donald Trump es un enemigo, aquí lo reitero, Peraza. Y las cosas no pintan muy bien para esta dictadura dinástica que ve más amenazas para ellos a un Donald Trump en la presidencia. Gracias a ustedes por su sintonía. Repasen nuestro contenido en el sitio web. También denle me gusta a este programa, compártalo, así nos ayuda a llegar a más personas. Por su atención, muchísimas gracias. La espera acabó. Encontrá en el nuevo Punto Rojo tus equipos. TV Samsung 32 pulgadas, TV Samsung 55 pulgadas, TV Samsung 65 pulgadas, laptop Dell Inspiron 15, laptop HP 14. Al contratar o renovar Claro Hogar, participas en rifas para gift card en supermercados. Visita tu centro de atención al cliente más cercano. ¡Claro que sí!